Rector, gracias. Gracias por hacernos partícipe de este proyecto, por el convite que nos ha formulado, un honor, y por supuesto gracias a nuestro disertante de hoy, que el profesor Agustín Torres se va a encargar como experto en presentarlo como Dios manda. Pero además de esto, conversábamos recién con Peter, viene a Santiago del Estero a disertar en un momento, primero sobre una temática que tiene que ver con las relaciones de Estados Unidos con el mundo, pero en un momento donde el clima internacional, el clima geopolítico, es muy sensible y tiene características muy especiales. Esto redobla la apuesta y vuelve mucho más atractivo los temas que hoy vas a compartir generosamente con nosotros. Te estamos agradecidos. Siempre vas a ser bien recibido y una vez más, UNCE y UNCE trabajando juntos por proyectos que le hacen bien a la gente, que le hacen bien a la provincia, que le hacen bien a nuestro contexto. Y gracias a ustedes porque sin ustedes esto no sería posible. Siempre digo que nosotros formulamos convites, pero si del otro lado no hay un sí, una aceptación, un acto de fe que nos acoge en el mismo espacio, estos proyectos no tendrían forma. Dicho esto, gracias de nuevo, bienvenidos. Y a Agustín Torres, al doctor Torres, le vamos a pedir la presentación de nuestro invitado de lujo. Gracias a todos por acompañar. Agustín. Bueno, buenos días a todos. Chicas, buenos días. De ahora 10 meses. Bueno, el profesor Peter Days es especialista en relaciones internacionales, en particular especialista de la política exterior americana, estadounidense, sobre todo con orientación a la subregión, a Sudamérica y también ampliado a la región latinoamericana. Bueno, el profesor tiene su formación en literatura, su formación de grado, y ha realizado estudios de posgrado en la Universidad Marquette, con sede en Wisconsin, y también ha desarrollado estudios y, bueno, estancias en el Instituto de World Politics en Washington, y también, bueno, ha desempeñado en el ámbito institucional, también con estancias y prácticas en el Congreso, ¿verdad? ¿Es así, Pete? Sí es. Bueno, tiene una vasta experiencia también. Tiene una vasta experiencia también en lo que es, bueno, la política internacional con orientación a Europa del Este, una experiencia obviamente en terreno también. Has estado allí, así que eso abona también su formación. Y bueno, para nosotros es muy importante contar con él, que es una riqueza recibiendo, es una oportunidad, la verdad que muy valiosa. Bueno, le agradecemos al rector Héctor, al decano Gabriel. Bueno, hoy día vamos a disfrutar un poco de una opinión diferente, una mirada diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados, quizás a ver e interpretar la política internacional siempre con una perspectiva muy sudamericana, muy subregional, desde el Cono Sur. Y vamos a efectuar una apertura, sobre todo, para ver también cómo se interpretan estos debates que caracterizan a la política regional y cómo se interpretan en el ámbito americano. La exposición con Peter habíamos charlado sobre esto, lo vamos a estructurar en un principio a partir de una breve introducción sobre las definiciones externas de la política exterior argentina hacia Estados Unidos en particular y obviamente teniendo en cuenta un enfoque global a partir de eso. Sobre esta base después Peter va a profundizar en los lineamientos de la política americana, siempre tomando como un recorte temporal desde el retorno a la democracia hasta la actualidad. Y después vamos a abrir el diálogo para que, bueno, interactuemos todos y aprovechar que seguro ustedes tienen muchas inquietudes y quieren un poco usufructuar aquí la presencia de Pete y sus conocimientos. Bueno, si te parece, Pete, sí, estamos. Bueno. Mi turno. Bueno, antes que nada quiero expresar mi profundo agradecimiento al magnífico rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero por invitarme, por su invitación y por su sabiduría y conocimiento que ha compartido conmigo durante mis funciones en el Consejo Global de Decanos de Ingeniería por más de 10 años. Ahí nosotros hemos forjado una amistad y cooperación que él ha sabido
liderar y forjar con mucha sabiduría y por sobre todo ha podido promover la innovación y la ciencia que ha surgido desde la República Argentina hacia el mundo. Entonces, hay que resaltar este elemento de mi carrera profesional. Segundo aspecto es expresar los agradecimientos a ustedes en la Universidad Católica de Santiago del Estero y a cada uno de ustedes presentes aquí, dedicar su tiempo. Tiempo vale oro hoy en día, entonces yo aprecio mucho su presencia aquí. Y quiero aprovechar esta oportunidad de compartir algunas ideas y observaciones sobre las relaciones bilaterales entre la República Argentina y los Estados Unidos. Como ustedes saben, en el año 1936, el presidente Franklin Delano Roosevelt fue el primer presidente que visitó la República Argentina. En el año 1936, él vino en un buque de guerra, Indianápolis, que fue el mismo buque de guerra que fue utilizado por el general Douglas MacArthur en el año 1945 para conseguir la firma de la recapitulación del Imperio japonés, que también marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo quiero enfocarme más en la década de las presidencias del excelentísimo presidente Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te parece que efectúe una contextualización? Sí, así sí, después, me parece bien. bien. Sí. Entonces nos enfocamos en esa etapa. Sí, ¿Te me parece muy bien. Sí, sí. Bien. Bueno, la etapa del presidente Kirchner, sobre todo de Néstor Kirchner, coincide con los tiempos del consenso progresista, ¿verdad? Del famoso consenso en Sudamérica de lo que van a ser los gobiernos progresistas. ¿Cómo se llega a esta instancia en definitiva y qué significado tiene para la política exterior? Bueno, es una etapa de transición, tanto en la región y sobre todo para nuestro país, para Argentina. No podemos nosotros hablar de política exterior sin dejar de considerar los condicionamientos internos. Esto es algo que es un tema de estudio, siempre integrado en debate y forma parte de la literatura en política exterior. Néstor Kirchner asume con un contexto sumamente complejo, con condicionamientos internos bien marcados, pero también externos. Los condicionamientos internos tenemos que recordar nosotros un escenario de fuerte fragmentación social, una inclusión sociolaboral, veníamos de la crisis del colapso político y socioeconómico e institucional del 2001, teníamos como antecedente previo la presidencia de Eduardo Duhalde, que es un periodo provisorio. Y es una presidencia a la cual arriba de Eduardo Duhalde a través de un artilugio constitucionalmente previsto, es decir, hay una ley de acefalía, entonces nosotros tenemos que contemplar que es una presidencia con una legitimidad obviamente reducida, y Néstor Kirchner también asume un contexto de legitimidad reducida, porque se vivía en un contexto en ese momento de activo ideológico y político, es decir, la sociedad descreía de la clase dirigencial. Entonces, hubo una poca convocatoria en las urnas y termina siendo unos presidentes electos con menor cantidad de votos, es decir, podemos compararlo con Ilia, es decir, que llega al gobierno del poder con una base de legitimidad reducida. Entonces, arrastramos ya un contexto de legitimidad condicionada desde el 2001, 2002, la crisis, e iniciamos el 2003. Entonces, ese es principalmente los aspectos de los condicionantes internos, factores de condicionamiento interno. Y en el frente externo, bueno, obviamente la crisis había hecho mella también, había deteriorado la imagen externa del país fuertemente, y además teníamos la situación de que era algo que se arrastraba de fines de la década del 90 y que es la evolución justamente de la crisis y que es la cuestión del endeudamiento externo. ¿Qué había sucedido para colocarnos un poco en terreno? Duhalde había logrado contener lo que era la situación de crisis con el FMI porque teníamos un vencimiento importante con el FMI, había logrado celebrar un acuerdo stand-by. Y ese acuerdo stand-by, que fue una suerte de éxito
en la política exterior Dualde, sobre todo esto lo logra Labaña. Roberto Labaña le permite a Néstor Kirchner llegar justamente al poder sin tener que inmediatamente abordar la cuestión del endeudamiento del FMI. Que Argentina en ese caso hubiese entrado en default con el FMI. Recuerden ustedes que Argentina solamente estaba en default con los acreedores privados, es decir, con los bonistas. La cosa muy diferente, entrar en default, en cesación de pagos, con tenedores de bonos, que muchos eran particulares, y otra cosa muy diferente con organismos multilaterales. Eduardo Dualde entonces logra prorrogar esta situación de endeudamiento con el FMI, no la resuelve, pero le da un marco de tranquilidad de estabilidad. No resuelve, no aborda directamente la cuestión de los bonistas. Eso es un tema que la presidencia Kirchner lo va a tener que afrontar. Y entonces este es el panorama. Es el panorama en referente a los determinantes, los condicionamientos. ¿Cuáles van a ser las definiciones, los lineamientos de la política kirchnerista? Bueno, podemos decir que desde el retorno a la democracia, la política exterior en Argentina se ha debatido entre las tendencias autonomistas, esto se hablaba vos ayer sobre las tendencias autonomistas justamente, que caracterizan a los gobiernos de centro-izquierda, más que nada, en este caso peronistas, y también lo caracterizó al gobierno de Raúl Alfonsín, y aquellos gobiernos que tienen una orientación quizás neoliberal, un poco más pragmático en este sentido, que obviamente se alejan de ese tipo de, quizás de orientación y de fundamento de la política exterior. En todo caso buscaron una aproximación con Estados Unidos, que obviamente esto generó, quizás podemos decir que ambas tendencias tienen sus adeptos y también sus críticos dentro de la sociedad. Obviamente, como nosotros sabemos, la política exterior forma parte de la política en sí, es decir, es un aspecto más, una faceta más, y por lo tanto las críticas muchas veces son transversales también. En ese sentido, podemos decir que el kirchnerismo lleva adelante una política autonomista. En su momento, Néstor Kirchner define ese modelo como el modelo de la autonomía en la globalización. Después Cristina Fernández lo modificaría y hablaría, modificaría ese lema y hablaría de un modelo de acumulación, ¿sí? Es decir, de autonomía pero con acumulación, es decir, en tiempo de un capitalismo global en crisis, en definitiva. Otro aspecto, como les decía, que no es menor, que es el contexto de los gobiernos de tendencia de izquierda o centro-izquierda en la región, y que obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que la izquierda tiene matices, y en ese momento estaban bien marcados los matices, no podemos efectuar un corte, un análisis parejo para todos y pensar que la izquierda es uniforme. Sin embargo, esa tendencia permitió cierta convergencia y un momento que caracteriza histórico. Entonces en ese momento teníamos al Lula en Brasil y sobre todo teníamos el chavismo, que ya Chávez estaba en movimiento justamente desde los años anteriores, ya estaba. Y luego en Paraguay, exacto. Entonces, esto permite avanzar en una serie de instrumentos y pensar también la política exterior a través del programa regional. Es entonces cuando se empieza a pensar justamente en ciertas instancias que caracterizan a la época. Es decir, hay proyectos en sí, en ese momento, proyectos de la política exterior bolivariana, es decir, proyectos del chavismo, que el chavismo va a tratar de extender hacia la región, el caso de UNASUR en sí mismo, que UNASUR, si bien tiene base de la Comunidad Sudamericana de Brasil, que es una idea brasilera, de la Comunidad Sudamericana de Naciones, perdón, que es una idea brasilera, el chavismo también le va a incorporar su impronta. Y tenemos también la idea y el proyecto del Banco del Sur, son dos aspectos y logros, por decirlo de alguna manera, de esta etapa en términos de convergencia, porque es difícil la convergencia en el ámbito regional. Esos son aspectos que van a caracterizar al periodo no referente a la política sudamericana. Y para entrar, que son los ejes de política exterior argentina orientada hacia Estados Unidos, podemos decir que va a caracterizar la etapa como una etapa de plantismo, es decir, el kirchnerismo, una etapa en que Argentina tenía que revisar su política exterior hacia Estados Unidos. Bueno, esto es como la milonga, se necesitan dos, que es más o menos lo que vos decías, y Estados Unidos, dos para hacer, exacto, para bailar tango, y Estados Unidos también tenía su grado de involucramiento y
también tuvo su injerencia en la tónica que tuvo la relación definitiva. Entonces, Argentina termina su salida de la convertibilidad definitiva con una relación un poco incómoda con Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, desde la perspectiva argentina. Es decir, Argentina había sido una suerte de alumno ejemplar del FMI, esto de poster child and then basket case, ¿verdad? Termina siendo, es decir, un ejemplo que después se trata de excluir de la referencia del FMI. Durante la década de 90, es decir, se lo colocaba siempre en escena, tratando de resaltar justamente la eficacia y los éxitos de una política bien marcada en referente a las reformas neoliberales. Se produce la crisis y ahí hay una ruptura, una tensión. Entonces, cuando Eduardo Duval, incluso él lo declara, Eduardo Duval, en el libro que publica, después, en Memorias del Incendio, creo que es un libro, él declara, y efectivamente Estados Unidos directamente no tenía contacto con nosotros, se encuentra muy difícil, exacto, muy difícil comunicarnos con Estados Unidos, mantener un diálogo con la Argentina, le interesaba volver a armar en términos económicos y financieros, necesitaba del apoyo de Estados Unidos para la negociación de obviamente sus débitos externos. Entonces, el kirchnerismo tiene que manejar la relación con Estados Unidos en una etapa incómoda. Es ahí cuando el canciller Bielsa declara justamente, esto está documentado, ustedes pueden encontrar estas manifestaciones, declara, y de alguna forma le imprime un paño de realidad, un manto de realidad a la relación, porque dice, nosotros nos hacemos cargo de la poca relevancia que generamos a Estados Unidos. Sí. Entonces, esto era algo bastante significativo que lo diga un canciller. Entonces, de ahí de alguna manera la relación tomada de manera pragmática, tratando de ver de qué medida o de qué manera Argentina podía acercarse a Estados Unidos y recuperar y restablecer esa relación. Pero obviamente esto no es unilateral, es bilateral. Entonces, esto va a marcar el Estado y, como vos decías, va a tener sus quizás más favorables, después va a pasar por ciertos bemoles, sobre todo en la etapa de Cristina Fernández, que mencionás vos, seguramente vas a profundizar al respecto, y obviamente es una etapa en la cual la relación, hay algunos aspectos que van a generar sus roces con Estados Unidos, en particular la relación con el chavismo, es algo que nunca estuvo claro con los sectores americanos cuál era el significado del vínculo con Chávez, sobre todo lo que en cuanto a lo que Chávez significaba. Esto hay una mezcla de, obviamente, de mucha parafernalia retórica ideológica y a su vez de los resultados concretos. Argentina necesitaba en ese momento de Venezuela un detalle, esto en suerte de paréntesis para tenerlo en cuenta. Argentina durante el periodo del kirchnerismo va a ser un periodo en el cual va a celebrar y suscribir acuerdos internacionales con Venezuela en un número mayor a todos los acuerdos que tenía en su historia, en la historia de la relación con Venezuela. Mientras los Estados Unidos seguían importando petróleo de Venezuela. Así es. Castigaban a Argentina porque tenían relaciones con Venezuela. Exacto, así es. Y los Estados Unidos enviaban dólares en efectivo a la República Islámica de Irán, mientras se enojaban con Argentina porque tenían relaciones diplomáticas con Irán. Así es. Entonces Barack Obama fue el arquitecto de eso. Exacto, que hay dos dimensiones en esto, lo retórico discursivo por una parte y lo pragmático por otra. Entonces, y las consecuencias de los aviones cargueros llenos de dólares enviados a los ayatolás en Irán estamos viendo hoy en día, multiplicado 10, 15 veces más peligrosos son ahora que eran en la época de George Bush, digamos. Así es, así es. Pero muy interesante su intervención. Bien. Bueno, entonces, en ese contexto después se produce obviamente la renovación y el cambio y el giro a partir de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. De nuevo hay una revisión. Aquí lo que caracteriza, debemos decir, a la política exterior argentina es que en muchos aspectos de la definición de la política exterior se encuentran atravesados por los cambios gubernamentales. Esto no debería ser así, lo charlamos mucho y en realidad hay muchas definiciones que tienen que mantenerse como política de Estado. Sin embargo, nosotros tenemos
como rasgo, algunas características que llega un gobierno y cambia la política exterior. Es decir, la política exterior pasa a ser algo contingente, no una política de Estado, sino una política de gobierno. Y hay pocos ejes que se mantienen y que atraviesan como una constante. Podríamos decir la cuestión Malvinas, hoy manejada de manera también diferente, pero la cuestión de la reivindicación con respecto a Malvinas, Mercosur, la defensa de la democracia, quizás son los grandes ejes. Pero después tenemos que decir que todo lo demás, de alguna manera, se reorienta a partir de la llegada de cada gobierno. Y en esto, la relación con Estados Unidos también se va a ver afectada por estos cambios que Argentina va a experimentar y esta suerte de reorientaciones. Entonces llega el gobierno Macri y se trata de describir un nuevo acercamiento a Estados Unidos con otras características, sobre todo también teniendo en cuenta lo que es la situación del endeudamiento externo, sobre todo esto que vos mencionabas ayer y que ahora seguramente vas a profundizar, la cuestión de los holdouts, de los fondos buitres, que había quedado pendiente de esa negociación, de renegociación de deuda que había efectuado el kirchnerismo, como digo, y les dije al principio de la exposición que el kirchnerismo tuvo que afrontar la negociación con los bonistas, con los tenedores de deuda, los tenedores privados. Pero quedó un remanente, que eran estos bonistas que no quisieron entrar en el canje de deuda en la reestructuración. Entonces, en ese acercamiento, que fue un acercamiento, una aproximación, que si bien desde la literatura y el debate de la opinión pública se trató de asemejar a la aproximación o al alineamiento que tuvo el gobierno de Menem con respecto a Estados Unidos, era muy diferente, el contexto era diferente, los intereses de Estados Unidos en la región eran diferentes. Entonces, si bien había una política exterior que colocaba el énfasis en su relación con Estados Unidos, lo que podía construir a partir de eso, obviamente el contexto no era similar. Después, entonces, es un periodo breve, es un solo gobierno, después retornamos nuevamente a los ejes, a unos ejes de, podemos decir, de inserción parecida al primer tramo de la década de la primera década del siglo, pero con ciertas modificaciones y atemperadas, es decir, ya no estaba Chávez en la región, entonces con la llegada del gobierno Fernández, de Alberto Fernández, la inserción sudamericana quizás no va a tener esa impronta o esa relevancia que en términos pragmáticos y concretos tuvo en los tiempos del chavismo y de Lula, en definitiva. Es decir, el contexto había cambiado y lo que Argentina podía hacer a partir de ese contexto también. Y obviamente tenemos la gran situación, el gran elemento que no podemos obviar, que fue la pandemia y que esto condicionó muchas de las relaciones también, porque el mundo cambió en ese momento y las relaciones cambiaron. Y tenemos que tener en cuenta nuevamente que en Estados Unidos se experimentaba una transición fuerte con la llegada de que seguramente Pete les va a profundizar en ese aspecto. Trump 45. Así es. Así es. Bueno, bajo la administración del presidente Barack Obama, que el profesor tocó un poco ese tema, se generó una ruptura, fricción y parálisis del diálogo a partir del momento cuando la Casa Blanca dejó de apoyar a la Argentina antes de la decisión del juez federal del distrito de Manhattan, Tomás Griesa, que consideró en octubre del 2012 que el gobierno dinámico de Cristina Kirchner no mostraba voluntad para seguir negociando con el 7% de los bonistas que no habían aceptado los canjes del 2005 y 2010 y para salir del default. Al no aceptar esas dos operaciones, el juez Griesa le ordenaba un mes después a la Argentina, en un fallo ratificado en segunda instancia, que le pagara el 100% de lo que reclamaba. Y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no tomó el caso argentino para analizar la decisión del juez Griesa. En otro momento, en los atriles de las Naciones Unidas, la presidenta Cristina Kirchner se pronunció contra Washington. Desde ahí acusó al gobierno de Obama de intervenir en las decisiones de otros países y de proteger al ex agente de la CIDE, Antonio Jaime Stiuso. Además, reprochó no haber enjuiciado a Osama Bin Laden. Con la administración de Obama, dándole la espalda al pueblo argentino, se cometió un grave error geopolítico de parte de los Estados Unidos en un tiempo en que la doctrina Monroe se terminó y dicho concepto no tuvo más relevancia ni prioridad, según el ex secretario de Estado John Kerry,
en su pronunciamiento público en noviembre de 2012. Algunos intelectuales de los Estados Unidos, como Philip Brenner y Saul Lando, estaban calculando de que el presidente Obama tenía mejor posicionamiento para mejorar rápidamente, mejor posicionamiento para estimular rápidamente las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica, anunciando la desaparición de la doctrina Monroe y presidiendo su funeral, dice. Pero dicha declaración le costaría poco a nivel nacional y le produciría elogios y reconocimiento en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo. La mayoría de los estadounidenses desconocen los detalles de esta política de 185 años de antigüedad y les importa un bledo. Los latinoamericanos, en cambio, no solo pueden describir la doctrina Monroe, sino que la denigran. De hecho, se ha convertido en nada más que retórica hueca que ofende a quienes pretenden defender. En esta coyuntura geopolítica mundial, en el 2012, tenemos también el inicio del debilitamiento de la Organización de Estados Americanos y una recesión de la influencia política del UNASUR, del Ecuador. Tenemos el declive de Rafael Correa como presidente del Ecuador y el presidente Barack Obama ha intentado en varias ocasiones de hacer aparecer las relaciones bilaterales con Argentina como muy cercanas, muy estratégicas, pero en el plano concreto económico, comercial y político tenemos una falta de sinceridad y pragmatismo en las relaciones entre ambas naciones. Bueno, yo tengo una consulta, si bien es sabido de que tenemos una situación diplomática, está el tema de la confianza, más que nada. Y le pregunto en particular por el hecho de que Donald Trump, en su candidatura y después ha dicho que iba a promover la paz, la paz, la primera acción hacia atacar a Irán, bombardearlo. Y la pregunta es si eso iba a afectar en algún tipo de relación diplomática, más que nada por la confianza en la palabra de Trump de sostener los tratados con los países. En el 2012, el presidente Barack Obama le advirtió a Bashar al-Assad, el dictador de Siria, le dijo: si vos vas a fumigar tu propia gente, nosotros vamos a intervenir. Y Bashar al-Assad fumigó a sus propios conpueblanos y los Estados Unidos no actuaron. Ahí empezó el declive de los Estados Unidos. Y por este motivo, y no es una coincidencia de que la desnuclearización de Ucrania en los años 1990 ocurrió con el senador Bulgar, que fue mentor de Barack Obama. Esos son actos geopolíticos muy erróneos que le dejaron a los Estados Unidos en un lugar muy débil y que fortalecieron a los dictadores y los autócratas como Vladimir Putin en tomar esta clase de acciones militares en contra de Ucrania en 2014, febrero de 2014, y después la invasión de gran escala a Ucrania en el 24 de febrero de 2022. Se hace la pregunta de qué obstáculo perciben el fortalecimiento de una agenda bilateral entre Argentina y Estados Unidos y qué rol podemos tener los jóvenes en este proceso. Sí, me encanta tu pregunta. Los jóvenes juegan una pieza fundamental, angular, en fortalecer el diálogo cultural, intercultural y también intercambiar ideas, no solo en la política exterior y relaciones internacionales, sino también en ingeniería, ciencias de la información, tecnología. Hoy tuvimos, por ejemplo, una charla bastante extensa sobre la neurociencia. Vaya a conectar ahora la neurociencia con Smart Cities, yo no sé, pero hay varios temas que uno ni se imagina, pero si eso engloba tu pasión, la comunicación, por ejemplo, es parte de tu pasión, es parte de tu deseo, cada uno de nosotros puede jugar un papel fundamental en fortalecer los lazos de amistad entre Argentina y los Estados Unidos, empezando con
romper las barreras que nos limitan en la autoestima. Hay que desarrollar, cada uno de nosotros tenemos límites en desarrollar el autoestima y cada día tenemos que trabajar en eso para que tengamos más y más autoestima nosotros mismos y a partir de eso seguir adelante, siempre adelante. ¿Qué tal? Una consulta. Buen día, sí. ¿Se acuerda que ayer estábamos hablando Sí. sobre el tema de la defensa nacional y le quiero hacer una pregunta sobre esto? Bueno, como se sabe actualmente, nuestro sistema de defensa nacional está en decadencia desde la guerra de Malvinas, en lo cual las fuerzas también están en decadencia. Y quiero saber qué opina usted sobre este tema y cómo la Argentina puede mejorar esta situación, más sabiendo que cada día la guerra está a la vuelta de la esquina y puede llegar a peligrar nuestra soberanía más sobre los recursos naturales que tenemos, como el litio, tener fuente de agua, de petróleo. Y sobre 2036 se vence un tratado de la Antártida. Y hay varios países que quieren tener esta región, uno en Gran Bretaña, otro en Rusia, si mal no recuerdo. Chile también quería, porque bueno, como se sabe, hay gran fuente de agua en esa zona. Y bueno, quiero saber cómo se podría mejorar esta situación. Le agradezco. Sí, el gobierno argentino tiene que empezar ahora mismo tratando de hablar con las partes, con los países que tienen un rol, como los Estados Unidos y otros países que tienen un rol fundamental hacia la Antártica. Y el diálogo es fundamental y no hace falta dejar toda esta tarea para el último momento. Hoy se tiene que empezar este proceso para el proceso de fortalecimiento de diálogo con las partes involucradas. Y al respecto de las Fuerzas Armadas, de la estrategia de defensa nacional, seguridad nacional de Argentina, sería muy importante para que Argentina pueda establecer un lazo con la OTAN, Organización de Tratados del Atlántico del Norte, compartir fuentes de inteligencia con los Estados Unidos, y yo estoy seguro que ellos lo hacen eso. Solo que por cuestiones geopolíticas y de conveniencia de largo plazo, los Estados Unidos están metidos ahora con el Medio Oriente, con Ucrania, y tratando de hacerlo más relevante a la OTAN, que una organización que está perdiendo relevancia en el ámbito de seguridad europea, y ellos están, tengo entendido que van a reestructurar las Fuerzas Armadas, el comando de Europa y África se va a reestructurar, y de tal manera, teniendo eso en cuenta, el gobierno argentino puede aprovechar esta reestructuración del Pentágono en Europa y Asia, tratando de, ¿por qué no tener una presencia más amplia de las Fuerzas Armadas, US Army, por ejemplo, US Army, que tiene una presencia más amplia aquí en Argentina, tratando de brindando cursos de entrenamiento y todo ese tema. Sí. Continuando, digamos, en la línea de la llamada guerra de los 12 días, teniendo en cuenta 3 puntos, digamos, que se han dicho durante estas semanas, que bueno, el primero es que, digamos, por así decirlo, las cabezas de Irán habían escapado hacia el territorio de Omán, donde se estaban llevando a cabo negociaciones para la paz, justamente entre Israel y la República Islámica de Irán y los Estados Unidos. Otro punto, el cual los Estados Unidos habían retirado todas sus tropas de la mayoría de bases militares en el Medio Oriente. Y la tercera es que los ataques de Estados Unidos hacia las bases nucleares de Irán, si bien han destruido la infraestructura, no han llegado a causar una pérdida, digamos, en lo que es el enriquecimiento nuclear, por así decirlo, de Irán. En base a esto, ¿usted cree que para la negociación de paz
han habido acuerdos, como se lo llama vulgarmente, por debajo de la mesa. Sí, yo creo que hay una intervención y participación del gobierno de Qatar y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, que ha trabajado muy fuertemente. El enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, es un hombre de confianza que tiene mucho poder en el entorno del presidente Trump. Y creo que él también ha participado diariamente en este proceso. Y lo que quedó claro de los últimos ataques de Israel y Estados Unidos en el territorio iraní es de que el presidente Trump no es Barack Obama, y eso es muy, muy importante aclarar. Sí, Juan. Otra vez. Sí, por favor. Esto más bien no es una pregunta, digamos, historia, sino otra cosa que está relacionada con el tema de nuestra formación, con el tema de los jóvenes nosotros. Yo quería preguntarle a usted qué consejo nos podría dar a nosotros, como futuros internacionalistas y también politólogos, en lo que sería, digamos, los consejos que nos puede dar, que podamos tener en cuenta el día en que nosotros trabajemos en los asuntos, digamos, que tengan que ver con el mundo internacional, el tema también de la política. ¿Qué consejo nos da a nosotros? Y leer diarios prestigiosos internacionales es importante. Wall Street Journal, por ejemplo, es muy bueno. The Wall Street Journal, New York Times, Financial Times, The Economist, son diarios que te dan una mirada muy objetiva hacia el mundo y tratar, como decía una frase famosa latina, tratar de escribir una página por día. Si vos escribís una página por día en el contexto académico, cultural o lo que sea dentro del marco de tus estudios, te hace una mejor persona y sobre todo se respeta más el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. O sea, usted nos aconseja, digamos, informarnos para poder, digamos, llevar a cabo, digamos, acciones, digamos, que puedan ser, digamos, establecidas. Inclusive hay que leer la Biblia. Yo estoy en un formidable proceso de catequesis ahora en la Encarnación con mi señora, y sabe que entro triste y salgo feliz de ahí. Y eso es me da mucha energía cada vez, a pesar de que el curso de catequesis empieza a las 6 del domingo, yo me voy con mi ojo cerrado y me despierto con mucha energía después de salir. 2 horas de catequesis. Y el sábado también tenemos horas de un diácono ahí que estamos estudiando la Biblia, y es realmente muy inspirador. Y eso hace falta hacerlo en los Estados Unidos y nadie hace. Y muy triste. No sé, tengo que salar, tuve que mencionar lo religioso porque no, es una piedra angular en nuestra sociedad y que representa bien los valores también, que se están perdiendo muchísimo. No, somos nosotros también una comunidad bastante creyente. Sí. Tengo una pregunta y después cedo y creo que podríamos ir cerrando ya. Siempre los chicos me preguntan en clase, en definitiva, porque es algo que a través de la prensa nos llega información quizás muy variada al respecto. ¿Cuál es la posición de Trump con respecto a Putin y a la intervención de Rusia con Ucrania? Porque con Biden veíamos que la Casa Blanca tenía una posición más crítica de confrontación con Putin, pero vemos que Trump tiene un diálogo quizás diferente. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, la desnuclearización de Ucrania empezó en el año 1993, bajo la presidencia de Bill Clinton. Después tenés la venta de la única portaaviones que tenía la Unión Soviética fuera de lo que es hoy Federación Rusa. Ese portaaviones se le debió a República Popular de China en 1997. Después tenés la invasión de Georgia en agosto de 2008, bajo la presidencia de George Bush. Tenés la perpetuidad
en el poder de Alexander Lukashenko, que es el último dictador de Europa en Belarus. No se hizo nada sobre eso. Tenés la invasión de Ucrania en febrero de 2014, bajo la presidencia de Barack Hussein Obama. No se hizo nada sobre eso. El día siguiente, Barack Obama envía las sábanas al pueblo ucraniano. Tenemos la llegada del presidente Donald J. Trump en el 2017, 2018, el primer mandato de él, número 45. No tenemos ningún costo nuevo durante sus 4 años. Y él enviaba equipos militares de alta tecnología, de alta gama a Ucrania. Y en la prensa no salió eso. Y tuvo un diálogo muy fluido con Vladimir Putin. Ahora tenemos las elecciones del 2020, que fueron el resultado de una crisis, porque votaron gente que no tenía que votar, ilegales. Yo soy un inmigrante legal, pero hay 30 millones que son inmigrantes ilegales y que votaron, y gracias a eso Joe Biden ganó. Y durante la época de Joe Biden tenemos una expansión del conflicto en Ucrania y se invirtió mucho dinero en Ucrania y no se sabe qué pasó con la plata de los ciudadanos que pagan los impuestos en los Estados Unidos. Y ahora el diálogo con Vladimir Putin estaba totalmente cerrado, totalmente suspendido, y no se logró nada. Rusia estaba operando fuertemente en el territorio de Ucrania, siempre con una ofensiva muy activa, muy ponderante comparada con lo de Ucrania. Y estamos en guerra, y todos estos conflictos ocurrieron durante varios presidentes, desde Clinton, que empezó con Ucrania, la desnuclearización de Ucrania, hasta con Joe Biden. Y ahora el diálogo es necesario con el presidente Vladimir Putin. No hace falta de que Donald Trump haga un acto antidemocrático si la otra parte de la mesa, la otra parte al otro lado de la mesa es Vladimir Putin. Vos tenés que dialogar con tu enemigo. En caso contrario, se van a perder más de 5,000 soldados por semana en ambas partes, de Rusia y de Ucrania. Ese fue su discurso principal desde los primeros días, en donde argumentaba de que si nosotros seguimos así, se van a pelear las vidas de más de 5,000 soldados y civiles en una semana. ¿Te imaginas que es una pérdida muy grande? Y con la llegada de Vladimir Zelensky en la Casa Blanca, tratando de enseñarle a los americanos los significados de la geopolítica, eso fue un error muy grave de parte de él, porque entregar plata y hacer donaciones de miles de millones de dólares a Ucrania sin rendir cuenta de lo que se hizo con esa plata, para mí no queda bien. Y eso es lo que pasó en la época de Joe Biden, y el presidente Trump quiere contar eso. Bien. Una última pregunta, sí. Sí. Estados Unidos actualmente conserva una postura con respecto a la política de reivindicación de Argentina sobre las Islas Malvinas y a su criterio cuál tendría que ser la estrategia de Argentina. Si considera que Gran Bretaña alguna vez cederá como sucedió con Hong Kong. Y una campaña más activa en relaciones públicas y tratar de comunicar con la comunidad internacional la postura del gobierno argentino. Eso sería fundamental para seguir adelante con esa agenda. La geografía es muchas veces cabezuda. En ese sentido, las Islas Malvinas hablan de por sí que son argentinas. No hace falta que uno estudie tanto para llegar a esta conclusión. Por eso yo digo que ese es un buen punto de partida para el gobierno argentino, tratar de convencer a otras partes, a otras potencias en el mundo, a modo de que llegue en esta conclusión favorable para Argentina.
Una última Sí. para cerrar. Teniendo en cuenta que profesor, lo traigo de vuelta a esta mirada que en el análisis de distinguir entre lo retórico y lo pragmático. Pero también teniendo en cuenta que tenemos un público joven al cual quisiera tratar de dejarle una mirada esperanzadora, a pesar de que lo retórico a nivel global nos llevaría casi a una catástrofe de enormes proporciones, ¿no? Encuentra, en términos pragmáticos, elementos en el gobierno de Trump para considerar que nuestro futuro como humanidad puede ser mejor. Sí, yo he creído mucho en él, inclusive en la prensa me han denunciado como racista, qué sé yo, porque desde el primer momento yo he creído mucho en él, porque él es una persona muy pragmática, él no está metido en la industria de la defensa, no tiene acciones en la industria militar, y es un hombre muy pacifista. Y me encanta su retórica, me encanta cómo le trata a la gente de la prensa que son incompetentes. Porque hoy en día se han violado muchos valores y muchas capacidades que un hombre tiene que tener en sí mismo en los Estados Unidos. Se han cambiado muchas cosas, ¿me entiendes? Y él quiere poner la casa en orden, y eso está bien. Eso está muy bien. Es un país grande, son 330 millones de habitantes. ¿Y qué tal si cada uno de nosotros se va por nuestra cuenta? Ese va a ser un caos total. Por eso en Los Ángeles yo digo que él actuó muy bien, tratando de poner la casa en orden. No se puede, no hay otra manera, hay que tener una disciplina en la sociedad. Bueno, ahora la última. No hay problema. Usted estaba tocando sobre el tema de poner la casa en orden y también ha hablado sobre la corrupción en sí. Y bueno, quiero saber cómo es enfrentar el sistema y qué consejo puede dar a la hora de enfrentar la corrupción en base a su experiencia. Y la lucha contra la corrupción empieza desde nuestras casas, y con eso se pueden evitar muchas cosas. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que leer más la Biblia, ser pacifistas y estudiar más los textos que el profesor recomienda en su clase, y otros profesores también recomiendan en sus respectivas clases. Eso es fundamental. Y ser más lejos posible de los vicios. No vayan a entrar en los vicios, por favor.